31 de la primera edición de Perfil, se menciona un personaje que tiene 50 años y se dice, ya está viviendo las extras. Los 50 años vistos desde la juventud de José Agustín son esa posteridad a la que difícilmente se llega, y ahora la propia novela ha llegado a esa etapa, conservando el fervor de los lectores. En José Agustín tenemos a un autor que no ha dejado, lo han dicho mis compañeros, de patentar lectores generación tras generación. En un sentido absolutamente romántico, pienso que el lector ideal que puede tener un escritor no es quien ha leído más libros, sino es quien nunca ha leído un libro por gusto, alguien que ignora que los libros son un objeto del placer y que al abrir un libro, como se abre una puerta o una ventana, se puede ingresar en un mundo que va a cambiar para siempre el mundo de los hechos, el mundo que nos consta. José Agustín representó para mí esa ventana de ingresar a la literatura. Hace 45 años, en un tranvía, viajando a 10 kilómetros por hora, velocidad promedio de los tranvías, ya envidiable en la congestionada Ciudad de México, en esa época nostálgica, ya para nosotros, descubrí al concluir la novela que mi destino iba a ser seguir leyendo. No sabía entonces que también escribiría, pero digámoslo así, José Agustín me raptó para la lectura. Leí esta novela por la más común de las razones, que fue el morbo. Un compañero de la cuadra, Jorge Mondragón, cuyo apodo de guerra era el Chinchulín, llegó un día al departamento donde yo vivía y me dijo algo que casi me preocupó. Me dijo, leí un libro. Me pareció una extravagancia de las muchas de Jorge Mondragón, el Chinchulín, y me contó que había leído De Perfil, que era una historia auténtica de un adolescente. El libro está escrito en primera persona y mi amigo ignoraba que se podía escribir ficción en primera persona. Leyó esa novela como un libro de autoayuda para aprender a vivir. Me desconcertó tanto y me preocupó tanto la actitud de mi amigo que decidí leer el libro por el morbo de saber qué era lo que había enloquecido a Jorge Mondragón. Y al igual que él, también yo fui raptado por esta novela. Tuve la suerte de leer la novela en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria, exactamente el mismo periodo en que transcurre la trama. Los padres del protagonista, Violeta y Humberto, se están divorciando, mis padres se habían divorciado, casi todo transcurre en la colonia Narvarte, yo vivía en la colonia del Valle, de modo que hice una especie de lectura en espejo, por primera vez mis días sin rumbo, una existencia que yo consideraba totalmente vacía, la mía, se veía reflejada en algo sumamente interesante por el artificio que había logrado José Agustín, que era simultáneamente la impresión de naturalidad y el prodigio de que eso pudiera ser interesante. No hay nada más difícil de lograr en la literatura que la naturalidad. Quien oiga leer en voz alta un cuento de Juan Rulfo, oirá hablar a los campesinos más genuinos que ha habido en México, y sin embargo nunca han existido en la realidad, solo en las páginas de Juan Rulfo. José Agustín logró el mismo artificio, hacer que el lenguaje de todos los días, el lenguaje juvenil, cobrara una entidad propia y se convirtiera en algo significativo. No es un taquígrafo del habla, es el reinventor de nuestro idioma. Y al ver yo este surtidero de palabras, esta riqueza verbal que yo había oído caótica y desordenadamente en las calles, fue como si el mundo se ordenara de otro modo, y todo aquello que me parecía
caótico, quebrantado, sin sentido, cobraran la posibilidad de adquirir un orden y un significado profundo. A partir de entonces decidí que eso era lo que yo debía hacer. Concluí la novela en un tranvía, yendo, por cierto, a la preparatoria, y al bajar de ahí caminé por un mundo diferente, un mundo donde no solamente existían los hechos, la vulgaridad de lo real, sino la posibilidad de trascenderlo a través de la lectura. Obviamente mi gratitud con José Agustín es enorme, porque decidió mi vida, y no dejaré de tratar de pagar esta deuda con él. Como muy bien han dicho Rosa y Enrique, De Perfil fue la novela de una generación, pero esto no detuvo la trayectoria de José Agustín, que es una de las más ricas de la literatura mexicana y también una de las más versátiles, cosa que no siempre se advierte, porque muy rápidamente su literatura fue etiquetada como literatura de la onda, término bastante ambiguo. Parménides García Saldaña escribió un libro que se llama En la ruta de la onda. El propio José Agustín escribió un cuento maravilloso que ocurre en hoteles de paso, tan de paso que en algunos solamente se quedan unos cuantos minutos, los protagonistas van saltando de hotel en hotel como si estuvieran jugando rayuela. Y este cuento se llama ¿Cuál es la onda? Escribieron también un manifiesto de la onda, es decir, hubo una asunción de que se trataba de una manera diferente de ver la literatura, pero en la etiqueta corrió el albur de que estos autores fueran vistos más como algo importante por su contenido, por incorporar temas contraculturales a la literatura y no tanto por la originalidad de su ejecutoria. Yo creo que José Agustín pertenece a la historia de las vanguardias literarias, que así debe ser estudiado. Hay una honda tradición que él honra, lo mencionaba Enrique, que tiene que ver con la tradición picaresca, desde Lazarillo de Tormes hasta nuestros días, el hablar en primera persona, desde los márgenes, desde las orillas de la sociedad, utilizar la ironía como moneda de cambio de la literatura, en los episodios tragicómicos de la literatura picaresca están plenamente reflejados en la obra de José Agustín, pero al mismo tiempo incorpora recursos a nuestra literatura que antes de él estaban ausentes. Muchos provienen de la cultura de masas, pero lo interesante es que cobran significado literario en su obra. Las onomatopeyas de los cómics, el montaje cinematográfico y los cortes parecidos a los de edición, incluso ciertas acotaciones teatrales o de guión cinematográfico, el mundo interior de la psicodelia, que él prefiere llamar psiquedelia porque le parece más apropiado a la búsqueda psicológica profunda. Todos estos recursos de la cultura de masas y de la contracultura entran a su literatura, pero no solo como tema, como un contenido obvio, no, como un recurso que transforma la literatura con códigos diferentes. Su renovación es equivalente a la que Manuel Puig hizo en la literatura argentina, con la diferencia de que la gran crítica argentina supo entender que Manuel Puig, después de Borges, era el principal renovador formal de esa literatura, al incorporar lenguajes del cine, del folletín, ocuparse de temas de alteridad sexual, etc. Entonces, en José Agustín tenemos también a este autor que ha sido celebrado por algunos escritores, pero que también en ocasiones ha sido etiquetado exclusivamente como el autor de la chaviza, ¿no? Este autor que podría cambiar cuando cambien las modas, ¿no? Y no ha sido así. Estamos aquí atestiguando los 50 años de Perfil, pero también celebrando la amplia bibliografía de un autor que ha cambiado los códigos de nuestra literatura. Pensemos, si no, por ejemplo, en su novela Se está haciendo tarde, versión psicodélica de la Divina Comedia, en donde hay un pasaje de unas 40 páginas en donde los protagonistas están discutiendo porque los persiguen unos policías, y es una de las secuencias más intensas, divertidas y apasionantes de la literatura mexicana, en donde lo único que sucede es
es lo que dicen unas personas en un automóvil mientras están siendo perseguidas. Ese virtuosismo verbal en ese círculo del infierno de Acapulco es uno de los grandes pasajes de nuestra literatura. Pensemos también en sus obras de teatro, el manejo del lenguaje coloquial, pero utilizado como algo absolutamente perdurable. La primera noche en la cárcel de José Agustín, convertida en una obra inagotable, una obra beckettiana, un día infinito, que justamente es una versión muy clara del encierro. Hay búsquedas filosóficas en la literatura de José Agustín y grandes reflexiones sobre la memoria. Su novela Cerca del Fuego trata de un hombre que ha perdido el registro de los últimos 6 años. Los mexicanos sabemos que durante 6 años se pueden cometer todo tipo de atrocidades, especialmente en la presidencia de la República, y muchas veces quisiéramos borrar esos 6 años. Este personaje padece una amnesia temporal reciente, entonces tiene que reinventar un poco su propia biografía, y al hacer que el personaje se adiestre a sí mismo recuperando sus recuerdos, José Agustín reinventa su literatura. Él va buscando nuevos registros y nuevos recursos con un lenguaje que ya no es el de la cultura militantemente juvenil, sino que es el del gran español de México en muchos de sus registros, que está buscando nuevas formas de expresión. La mirada en el centro es un libro de hondas reflexiones místicas, pero como decía Enrique, no se trata de buscar el prestigio snob de la filosofía, la teosofía en los libros de José Agustín, sino de encontrar que en las circunstancias más comunes el hombre puede encontrar un contacto con lo sagrado. Es decir, la realidad es un objeto místico. De ahí que la primera línea de perfil sea: detrás de la gran piedra y el pasto está el mundo en que habito. Es la descripción de un santuario en un jardín, y en abono de lo que decía muy sugerentemente Enrique respecto a la relación de José Agustín con Jung, podemos agregar 2 detalles de esa piedra. No pertenece naturalmente al lugar. Humberto, el padre del protagonista, la mandó traer, dice el protagonista, de no sé dónde. O sea, llegó ahí como llega un menir, como llega una piedra sagrada. Y otro detalle es que parece que la piedra ha sido trabajada, tiene unas anfractuosidades, como si alguien hubiera hecho algo con un hacha. Es una piedra, pero también es un altar. Es el mundo de reflexión de un adolescente. Y esto que estoy diciendo ahora probablemente le podría parecer pretencioso al propio protagonista, pero esa es la gracia de José Agustín, el llevarnos a situaciones de búsqueda intelectual e incluso mística que no lo parece, en donde nosotros vemos el hecho del deslumbramiento, del descubrimiento de lo otro en las situaciones más comunes. No es casual que le haya interesado mucho la novela Bajo el volcán de Malcolm Lowry, que adaptó para el cine junto con Gabriel García Márquez, aunque ese guión no llegó a filmarse. Ahí nosotros vemos la búsqueda del paraíso y del infierno en condiciones que parecerían rechazarlo, en las cantinas de Cuernavaca, que de pronto se convierten en capillas de meditación. Entonces, en José Agustín encontramos desde esta piedra fundacional de perfil la posibilidad de entender que nuestra realidad, si se sabe ver cabalmente, tiene siempre una dimensión cósmica, una dimensión sagrada. Ahora, como tantos verdaderos sabios, José Agustín oculta muchos de sus trucos para que parezca perfectamente natural y para que todos nosotros podamos entrar en ese mundo de lo intelectual, de lo filosófico, de lo místico. Esto se ahonda en obras de madurez como Vida con mi viuda, en donde la realidad roza lo sobrenatural y donde nosotros podemos advertir un diálogo con autores como Philip K. Dick, el gran novelista que inspiró la película Blade Runner. Ahora hay ya una película de ciudades desiertas, me estás matando, Susana. Enrique ya la vio, dice que es muy buena, forma parte de esta permanente recuperación de José Agustín. El cine le debe mucho creo que tiene varias
varias asignaturas pendientes con la literatura mexicana, pocas novelas se han filmado y me da mucho gusto que José Agustín, de la mano de Snyder, haya llegado a esta película. En fin, es mucho lo que podemos ir diciendo de la obra de José Agustín, de este trabajo tan versátil, tan variado, y no es casual que alguien que ha buscado un camino propio de pronto desconcierte. Lo dijo muy bien Rosa Beltrán: lo nuevo no puede ser registrado de inmediato como algo ya sabido, como algo habitual. De alguna o de otra manera impone una lógica diferente. A partir de José Agustín no solamente encontramos un escritor único, sino también otra manera de leer sus obras y de leer la realidad en su conjunto. Despegar la vista de las páginas de José Agustín significa tratar de ahondar en el mundo de los hechos, en ese misterio de lo cotidiano al que aluden todos sus libros, y ver la realidad también en la clave de José Agustín. Eso muy pocos autores lo logran, que el mundo pueda ser visto en clave cervantina, en clave borgiana, en la clave de José Agustín. Hace 25 años le rendimos un homenaje a esta misma novela en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras, y en aquella ocasión yo no quise leer otra vez la novela para preparar lo que iba a decir, por el temor de perturbar algo que en mi memoria se conservaba como perfecto. Muchas veces cuando nosotros volvemos a los amores del pasado, o cuando volvemos a ciertas cosas que nos parecieron maravillosas, podemos correr el riesgo de pensar que no eran tan extraordinarias. No me atreví a esa relectura de un libro que para mí tenía ya la condición, para decirlo con Carlos Castaneda, a quien él conoció y tradujo, era ya ese libro un objeto de poder. Pero me armé de valor para esta ocasión y releí el libro de José Agustín en la edición que tengo, la primera, leída apenas unos 5 años después de su aparición. Conservaba, desde luego, como sucede